En el cielo púrpura, que ahora estaba tranquilo, de repente vieron salir el sol con movimientos abruptos y lo observaron con angustia. Unos minutos más tarde, el sol volvió a desaparecer y sobrevino la noche. Para su asombro, las estrellas también adoptaron ese ritmo rápido. Luego la luna apareció y se movió con tal velocidad por el cielo que parecía que iba a chocar con la flota. La noche entera sobrevino en menos de una hora. Nadie sabía qué estaba sucediendo. Nadie podía decir si este día sería seguido por otro o no. El horizonte se mantuvo color carmín, con una claridad sobrenatural, fantasmal y enigmática. Todos pensaban que su final había llegado. En el horizonte la calma reinaba otra vez. Un chorro de piedras incandescentes fue arrojado en la lejanía y el mar turbulento se encendió. Mientras caía una lluvia de fuego, los sobrevivientes se dieron cuenta de que habían presenciado las últimas convulsiones de Atlántida. Para muchas personas era demasiado duro de creer, pues por generaciones y generaciones su tierra había sido el centro del mundo y ahora se caía a pedazos, mezclándose con las aguas que se elevaban, abandonándolos. Pero la tierra iba a seguir existiendo, aunque fuera destruida en su mayor parte por los acontecimientos. Esto era algo esperanzador. De repente, Horus se dio cuenta de que los Mandhits no se mantenían a flote. Después de este descubrimiento volvió a dormirse y llenarse de sueños. Se preguntaba por qué los sacerdotes apuntaban a la falta de creencia como la causa principal del cataclismo. ¿Acaso su creador no sentía ninguna piedad por ellos? Él tendría que empezar todo de nuevo para poder comprenderlo. Un grito de su madre lo devolvió a la realidad. Abrió el ojo que le quedaba y a través de la bruma preguntó: ¿Hay algún problema con los Manthis, madre? No, es el día, el cual aparentemente está comenzando por el lado correcto. Por el lado correcto, eso es imposible. Eso sería posible solo si estuviéramos en la dirección equivocada. Por cierto, que es el este, Horus, porque hay tierra visible en el oeste. El nuevo acertijo dejó a Horus perplejo, y ahora de encontrar una solución para todos estos acontecimientos apocalípticos. Un clamor angustioso provenía de todos los barcos cuando vieron este inexplicable movimiento del sol. Todos estaban aterrorizados, pero el día transcurrió con el sol del lado equivocado, sin que nada sucediera y la paz fue restituida. Isis se cambió de ropa y fue reconocida por su pueblo. Cuando estuvieron cerca, ella habló con voz estertórea. Les hablo a todos, si estáis dispuestos a vivir en paz con Dios, quien los creó a su imagen. Entonces una segunda patria los aguarda. Az-Ka-Da. Allí los rayos de un segundo sol se encargarán de nuestra resurrección. En otro barco, Nephthys pensaba: en la proa se encontraba el cuerpo de su querido hermano, envuelto a salvo en el cuero del toro. De repente ella vio a una persona muerta. Era una persona muerta. No era su hermano. Algo que no tenía cómo explicar. Entonces se llenó de regocijo. Comprendió que un milagro se había producido. Frente a ella, Osiris apareció en el cielo estrellado. Él, que había nacido como un dios y asociado con esta constelación, renacía en el cielo. Su padre, para hacerle saber su omnipresencia en toda circunstancia, le dio la vuelta otra vez a su hijo, le dio la vida otra vez a su hijo. Profundamente conmocionados, los sobrevivientes decidieron celebrar una nueva alianza con el Creador. Le agradecieron por haber sobrevivido y le pidieron perdón por sus faltas.
Al fin de lograr la paz eterna en la tierra, esta vez su tratado sería indestructible. Escribieron todo con sumo cuidado para crear lazos inquebrantables para siempre, y por esta razón puede rastrearse su éxodo. Desde las costas de Marruecos, donde desembarcaron con sus manhits, siguieron una exacta ruta delineada hacia Egipto, en una travesía que duró miles de años, permaneciendo siempre en el mismo grado de latitud. Esto lo hicieron los seguidores de Horus y también los rebeldes de Set. Los sumos sacerdotes, después de estudiar el cielo estrellado, concluyeron Ka-Ta, Egipto, el segundo corazón de Dios, es la personificación de la llama eterna, que se elevó de las cenizas gracias a Osiris, el primogénito y sus descendientes. Sin embargo, a medida que pasaron los años, aparecieron fracturas en la alianza y la gente olvidó sus compromisos. Durante más de 5000 años, los clanes de Set y Horus lucharon entre sí. Estos alucinantes enfrentamientos no terminaron hasta que llegaron a la Tierra Prometida. Las antiguas crónicas cuentan exultantes sobre la llegada a Egipto, el segundo corazón de Dios. Además, los clanes se unieron en un momento en el que las estrellas y los planetas estaban en una posición favorable. Una nueva era podía empezar. Pero vamos a ver paso a paso cómo se desarrolla la historia. Los dos leones, que miran en direcciones opuestas, muestran que la Tierra empezó a girar hacia el otro lado después de la catástrofe anterior. La influencia de la terrible catástrofe puede observarse en todos los edificios construidos después de este acontecimiento. Hay dos leones representados en el sarcófago de Ramsés II, que miran en direcciones opuestas, indicando que después de la catástrofe y por lo tanto después de la inversión de los polos, la era del león se invirtió. Entre los leones hay un sol que descansa en un cielo invertido, con la luz de la vida vinculada a él. Simbólicamente representa un renacer radical de la vida en la Tierra. También muestra la horrible posibilidad de una nueva catástrofe si las leyes celestiales no se respetan. Este razonamiento profundo es la fuerza impulsora detrás de la creación de los enormes monumentos en honor a Ptah, señor de la magia, que formaron el corazón de la nueva alianza con su creador en el segundo corazón de Dios. Isis, Nut y sus acompañantes rezaron a la divinidad para que les devolviera a Osiris. Divinidad, contigo está Osiris, tu hijo y padre de Horus. Él proviene de ti y regresó a ti. Padre de los felices en la vida extraterrena, te imploramos que nos lo devuelvas en su forma humana. Luego de rezar por algunos instantes más por la resurrección de Osiris, el sumo sacerdote y sus asistentes tomaron un escalpelo y con cuidado empezaron a cortar la piel del toro, cuando de repente se produjo el milagro. Osiris apareció en perfectas condiciones y parecía que se había quedado dormido durante un par de horas. Solo le había crecido la barba, pero el resto del cuerpo lucía perfecto y bien conservado. Nut e Isis dejaron que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. En ese momento preciso, Osiris despertó, como si nunca hubiera estado muerto. El milagro por el que todos habían rezado con tanto fervor aparecía delante de sus ojos. Con loca alegría, Isis fue la primera en abrazar a su marido, y después de ella todos se reunieron con Osiris y quisieron conservar un pedazo de la piel de toro que lo había preservado de manera tan milagrosa.
Posteriormente, esta energía sería descrita como la fuerza celestial, que devuelve la vida por medio de su hálito de vida. Mientras tanto, no había límites en el entusiasmo de la gente por la resurrección de su rey. En ese momento, Isis todavía no sabía que su marido había regresado con una tarea especial, la de enseñar a su hijo Horus y dejarlo apto para gobernar al pueblo elegido de Dios. Solo de esta manera las leyes y los mandamientos de Dios serían bien comprendidos y respetados. Al día siguiente, Osiris comenzó con las lecciones. Hijo, pronto te recuperarás. Tus ojos simbolizan el despertar de la nueva historia. A partir de mañana serás el protector del pueblo, porque tus ojos habrán recobrado la vista por completo. El símbolo del día será tu ojo izquierdo, que el sol protegerá mientras navega al gran arroyo celestial. Tu otro ojo cerrado será el justificador de la noche, allí donde el tiempo pasa dubitativamente. Hasta el fin de los tiempos serás el guía de tu pueblo. Pero Padre, tú aún estás entre nosotros. Es tu deber guiar a tu pueblo. Hijo mío, mis días están contados. Estoy aquí para enseñarte los símbolos sagrados y su significado. Mira al mar, Horus, se ha calmado, pero ya no es lo que solía ser, porque el sol ahora se asoma del otro lado. Un nuevo ciclo ha empezado. Recuerdo muy bien las profecías de tu padre Geb, respondió Horus, y todas se han cumplido. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Para que la gente comprenda, tiene que ver con nuestro compromiso con Dios, que es muy frágil y que nos deparó esta tragedia. ¿Qué quieres decir, padre querido? Para estar nuevamente conectados por completo con nuestro Creador, debemos volver a respetar sus mandamientos. Nuestras fuentes de conocimiento espiritual deben convertirse en una. Por lo tanto, debemos basarnos en las nuevas convicciones matemáticas celestes que nos permitirán volver a vivir en armonía con el movimiento del cielo. Pero Padre, ¿no es acaso Dios el principal responsable de esto? Con toda seguridad que no, Horus. Nuestros antepasados, los elegidos, hicieron por única vez un pacto con Dios, el cual no fue respetado por sus descendientes. Sin duda, esto debe de haber provocado la ira celestial sobre nosotros. Mucho antes de Geb, las fuerzas destructoras habían empezado su tarea maléfica. El egoísmo, el odio, la envidia y muchos otros vicios negativos estaban minando la alianza. Si todos hubieran permanecido fieles y hubieran seguido rezando, Dios hubiera tenido piedad de nosotros, porque Él es el Padre de todos. Sin embargo, los templos estaban desiertos y casi derrumbados, y por esta falta de creencia en Dios cayó sobre nosotros el horror indescriptible del gran cataclismo. La era de Tauro, custodiada por Isis al frente, Su Alteza el Sol, se yergue protegiendo a las dos tierras y los descendientes de Osiris. Oh Padre, tienes razón. Mientras que los sacerdotes no olviden sus tareas más importantes, serán la garantía de nuestra resurrección. Es cierto, hijo mío. Por lo tanto, es necesario repetir constantemente los hechos importantes para las generaciones venideras. Solo un intensivo entrenamiento oral puede llevar a cabo la transferencia de nuestro conocimiento, de modo que no habrá separación entre Dios y Ka, fuerza vital, el creador de sus imágenes físicas. Cuando esto se cumpla, adquiriremos el derecho de tener una segunda patria. El segundo corazón de Dios llevará el nombre de Azkata, en honor a nuestra madre patria y para agradecerle a la armonía celestial que nos ha permitido escapar
a un nuevo país. Hubo un largo silencio antes de que Osiris pudiera continuar. El mar todavía está rojo, teñido de sangre, pero en breve volverá aquí a ser azul y todo habrá quedado en el olvido. De ti depende imprimirlo en la memoria de tu pueblo para siempre, porque si lo olvidan, las cadenas volverán a romperse. Y esta vez te lo aseguro, Horus significará el fin definitivo. Me ocuparé de que la alianza con nuestro creador nunca se rompa. Las estadísticas, las estrictas órdenes de los sumos sacerdotes también serán de utilidad para ellos. Bien, Horus, mientras nuestro pueblo permanezca unido, esto será posible, pero ya existen dos grupos hostiles, por lo tanto tu tarea no será fácil. ¿Qué sugieres entonces? Tu único propósito es evitar que esto vuelva a empezar. Todos deben sentir de verdad que tienen la protección de Dios para toda la vida. Más aún, es necesario enseñarles a todos con suma prioridad hasta la noche de los tiempos, más allá del gobierno que impere. Por lo tanto, debes esculpir las leyes de Dios en estas rocas indestructibles, como también la historia del gran cataclismo anterior, con su fecha precisa y sus consecuencias. Los dos leones que miran hacia horizontes opuestos, con el sol entre ambos, serán el símbolo de que las generaciones más jóvenes comprenderán. Entonces el sol sigue en su mismo lugar, sí, pero la Tierra ha cambiado de curso y debido a esto ahora vemos todo del lado opuesto. Pronto este conocimiento matemático será claro para ti y los otros elementos que te enseñaré te ayudarán a terminar tus estudios mediante la meditación. Cumpliré con la tarea, Padre mío. No lo tomes demasiado a la ligera, hijo. Los cálculos de los maestros de las mediciones y los números son los únicos que cuentan, y nunca debes dejar que nadie haga una broma sobre esto. A propósito, tendrás que hacer todas las combinaciones matemáticas mucho más difíciles de comprender, pues de lo contrario podrán convertirse en tema de burla. Lo sé muy bien, Padre mío. Los sumos sacerdotes fueron humillados por sus profecías basadas en sus cálculos. Aún puedo oír las palabras sarcásticas de innumerables escépticos. Pobre Jeb. Mucho debió soportar para salvar a los hijos de la luz que habían nacido en su tierra. Por lo tanto, al maestro Jeb lo describirán en los anales como el padre de la tierra, porque debido a su perseverancia, los Matkis pudieron escapar en de este inmenso horror. Horus, tú eres un nieto y también un primogénito, y el lazo vinculante con las próximas generaciones. Por tu intermedio, las leyes divinas serán restauradas. Comprendo, padre. Mientras tanto, Osiris había vuelto a estudiar con todo cuidado las nuevas combinaciones. Las antiguas las sabía de memoria. Se encontraban en las sagradas escrituras que cada uno de los sacerdotes había enseñado a su primogénito, del mismo modo en el que habían estudiado las combinaciones matemáticas celestiales en su niñez. Por lo tanto, conocía el mecanismo que les permitía crear una nueva alianza con Dios y su segundo corazón. Solo él podría decidir la ruta más exacta que debía transmitir a su sucesor y a nadie más. Estaba seguro de que el viaje a Egipto sería largo y agotador. Conocía con precisión tanto el punto de partida como el de llegada. En medio de ambos se extendía la ruta a seguir, la que no debería ser ni demasiado larga ni demasiado corta, y más importante todavía, debía estar inspirada por la divinidad. Tendrían que esperar hasta la era de Tauro,
Solo en ese futuro lejano y no antes iba a ser factible encender su segundo corazón. Set miró con descreimiento a su sobrino aún con vida, quien de inmediato dio la siguiente orden: detengan la marcha. Soy yo, Horus, quien se lo ordena. Dios les permitió escapar. Si nos unimos, Dios enviará a sus almas sin mácula a la otra vida. Sin embargo, Set no quiso oírlo. Será mi placer matarte y lamento terriblemente no haberlo logrado la última vez que nos encontramos. Como amo de la nueva tierra, este es mi deber. Además, no tienes ningún derecho al trono. ¿Estás seguro de que eres el nuevo amo? Sin saber exactamente el significado de estas palabras, Set miró a su alrededor con cierto asombro y una voz sonora rompió el silencio. Les debería dar vergüenza. ¿Acaso han olvidado que son hijos de Dios? Set reconoció de inmediato y una gran conmoción nubló su mente. Las palabras siguientes lo hicieron sentir peor todavía. Sí, soy yo, Osiris. Regresé para decirles que Horus es el único y verdadero sucesor. Horus es el hijo del Sol, el toro del Tauro celestial que ha retornado a la tierra. Solo él tiene la autoridad de Dios para conducirlos al segundo corazón de Dios, donde la prosperidad y la felicidad los aguardan. Lleno de ira, Set contestó: no eres más que una réplica sin cuerpo ni alma. Retírate, oscuro fantasma. Estoy vivo, por lo tanto, en este momento confiero a Horus mi celestial autoridad. A todos les digo con claridad: yo, Osiris, coloco a Horus en el trono de esta segunda tierra. Él será el amo indiscutible y el primer Perajá con descendientes celestiales. Aquellos que no están de acuerdo, que hablen ahora, deberán marcharse de inmediato para que no les haga ningún daño. Pero cuidado con los que se queden con un corazón impuro. Estas palabras tuvieron una influencia hipnotizante en las mujeres y niños que seguían a Set, quienes se retiraron con inquietud. Set debía proseguir con sus tropas. Miles de años más tarde, esta antigua conversación quedaría esculpida en varios templos, grabada como la lucha de los gigantes, es decir, los seguidores de Horus contra los rebeldes de Set. Y nuevamente la vida continuó. Los seguidores de Horus se dieron cuenta de que les faltaban ciertos elementos esenciales para cumplir con el renacimiento de su pueblo. Uno de ellos era el hierro. Osiris decidió dirigir él mismo una expedición. Horus reunió a 40 de sus mejores y más leales soldados. Neftis provocó un conflicto sumamente inusual al insistir que su primogénito Anubis los acompañara para ayudarlos. Sin pedir ninguna explicación, su marido, el sumo sacerdote Osiris, estuvo de acuerdo con esto. Ella debía ciertamente tener una buena razón, considerando la edad de su joven hijo Anubis. Junto con su enorme perro, siguió al grupo con toda lealtad. Al cabo de un par de días, la expedición aminoró la marcha. Osiris sabía dónde hallar una mina de hierro. Sin embargo, este acontecimiento había cambiado el entorno en gran medida, y de tal forma que el sitio actual no concordaba con sus recuerdos. Los días transcurrían lentamente, hasta que una cadena montañosa cubierta de nieves eternas se divisó en el horizonte. Osiris supo que esta era la dirección correcta, y con renovado coraje retomaron la travesía. En tanto avanzaban, la temperatura bajó rápidamente,
pero antes de que cayeran los primeros copos de nieve hallaron un desfiladero entre dos montañas, y luego el camino comenzó a descender. El aspecto físico del terreno cambió por completo. Visto desde arriba, lo que primero semejaba un mar había cambiado por una inmensa llanura de arena. A medida que se acercaban, parecía un mar seco. Pronunciados muros de piedra se elevaban desde lo que alguna vez seguramente había sido un gran río. Un cálido viento torturaba las colinas arenosas, alguna vez acariciadas por las olas de un mar desaparecido. Enormes cantidades de conchillas, aún no fosilizadas, confirmaban que esta visión alucinante era la secuela del desastre que había causado tan tremenda agitación en el mundo. Pasó mucho tiempo de peregrinaje. Esa noche Anubis no pudo dormir. Lleno de admiración observaba el cielo, y sus ojos se posaban principalmente en la clara bruma lechosa, que parecía un río. Osiris, su padre, se le acercó y le dijo: «Nuestros maestros de las mediciones y los números han llegado. Se mostrarán a veces con el máximo detalle a fondo muchas cosas que ahora te parecen inexplicables. Podrás trascender esa etapa, oh Anubis, y serás el ejecutor de los decretos celestiales, el medidor entre la muerte y la vida extramundana. Además, llevarás a nuestro pueblo en la dirección correcta a la nueva tierra, pero no más rápido que el lento movimiento del sol». Lleno de orgullo, Anubis siguió contemplando el cielo y vio una estrella fugaz que reconocía el hecho de que este mensaje tendría un final favorable. Al día siguiente parecían haber llegado a otro mundo. Todo tenía la apariencia de haber sido arrasado por un remolino. Entonces Osiris dejó a sus hombres para ir a buscar otros recursos, mientras Anubis y su perro comenzaron a explorar en algunas cuevas. Durante su meditación en una de ellas, una voz celestial le habló, y esas palabras se transformaron dentro de su cerebro en imágenes que le mostraron un acontecimiento aterrador. Casualmente, Set había desembarcado en este punto, junto con 20 de sus rebeldes del sol, y cuando vio a su hermano explotó con toda furia. Mírenlo con detenimiento. Esta vez su falso dios no lo salvará. El brillante disco que cruza el cielo será mi testigo. Al ser el creador, justificará la muerte de Osiris. El primogénito lo miró con serenidad y le respondió con voz potente: «Sí, me matarás, pero solo porque Dios así lo ha decidido. Es Él quien guiará tu brazo para ejecutarlo, para demostrarles a tus descendientes que eres el hijo desleal del único y verdadero Dios». Rojo de ira, Set tomó una lanza de uno de sus rebeldes y gritó: «Yo soy el hijo del sol. Tú no eres mi hermano y morirás». «Estás completamente equivocado. Tu castigo por este asesinato será que no reines ni un solo día en ninguno de mis territorios». Apoyado en un pie, Set blandió su lanza, que entró directamente en el pecho de Osiris, con una fuerza quejumbrosa. Este cayó y el extremo puntiagudo desapareció en la tierra, profiriendo gritos de júbilo. El vencedor se puso a bailar con deleite. Osiris ha muerto, y esta vez para siempre. Nada podrá devolverlo a la vida. Oh, Ra, te ofrendo esta conquista. Después de estas palabras, Set consideró que era prudente retirarse, pues tanta suerte en un solo día era algo demasiado bueno para ser realidad, y el ejército que venía detrás seguramente lo seguiría,
Por lo tanto, lo mejor no era descansar, sino huir de inmediato. En su nueva navegación celestial, el león arrastra a Osiris sobre la espalda del toro, guiándolo a su morada de eterno descanso. El perro de Anubis fue el primero en acercarse al cuerpo y lamió el rostro con devoción. Un poco más tarde llegó Anubis y oyó las últimas palabras sollozantes de Osiris. Entiérrame cerca del lugar donde se encuentra el hierro. Mi espíritu protegerá a todos nuestros descendientes por muchos siglos. Oh Dios, a ti regreso. Actualmente es posible reconstruir la ruta que siguieron. Se inició en Tamana, cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia. Hay tumbas que están allí desde el comienzo de los tiempos. Enterradas cerca de Osiris están Nut, Neftis e Isis, además de algunos sumos sacerdotes y consejeros de Horus. Pasaron los siglos bajo el signo estelar de León. Tir, el faraón regente de este periodo y descendiente lejano de Osiris, reunió a su consejo. Este sería un día muy importante para los habitantes de Tamana. El faraón empezó a hablar con voz enérgica. Estimados miembros del consejo, he convocado a esta asamblea extraordinaria porque el día de la gran partida está próxima. Debemos emprender la marcha juntos. El día señalado por las combinaciones matemáticas celestes para disfrutar sus bienhechoras influencias. Sin embargo, primero debemos resolver algunos problemas. Con gesto majestuoso se echó la túnica sobre los hombros y se sentó en el trono. Osiris, de hecho, está enterrado en Ta-Outh, su santuario, la llama eterna que condujo a los escapados hacia su segundo corazón. Egipto se recoge en su cuerpo. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra. Que Ptah le otorgue a nuestro faraón una larga vida y una gran fuerza para destruir a todo aquel que se resista a sus leyes. Somos todos descendientes del linaje de Osiris y nuestra victoria ya no está lejana. Por esta razón debemos resolver un dilema: la destrucción de otros como nosotros, los Ra-Set-Ou, descendientes del apóstata Set. Solo entonces estaremos en condiciones de partir a nuestra segunda patria en paz y tranquilidad. Por lo tanto, este consejo debe hallar los hombres más apropiados para terminar favorablemente esta misión. Que la presencia de Dios nos ayude en estos tiempos memorables. El sumo sacerdote se inclinó con dignidad frente al faraón, y luego se puso de pie el presidente del consejo, quien empezó a hablar con voz resonante. Ya hemos hablado demasiado. Es necesario formar un ejército de inmediato. Hace mucho tiempo, el Sol cambió su trayectoria en la era de León, pero ahora la dejará. Y dado que debemos vencer a nuestros enemigos urgentemente, tendremos que irnos de inmediato. Todas nuestras acciones serán registradas en los anales. No olviden que nos aguarda una larga marcha, y no solo debemos defendernos, sino también lanzar contraataques para proteger a nuestras familias. Disculpas. Tomando esto en cuenta, el faraón convocó al jefe de las tropas, Mas Aker, quien anunció su punto de vista. Para conquistar a los rebeldes, oh descendientes de Osiris, aquí te ofrendo mis hombres. Estoy a tu disposición, oh amo representante de la eternidad en la tierra. Solo nos faltan las armas,
pero si el Consejo está de acuerdo con mis planes, podemos tenerlas a nuestra disposición rápidamente. Estruendosamente el faraón se levantó del trono y dijo: «Discutiremos tu propuesta en un minuto, pero mientras tanto te nombro capitán de mi guardia exclusiva». El primogénito volvió a hablar: «Te ordeno que sigas tus planes. El día que el sol despierte por cuarta vez, todo deberá estar listo, porque será el día de nuestra gran partida. Yo mismo conduciré al ejército. Será el día de los seguidores de Horus. Por decreto celestial, ordeno que esto se inscriba en los anales». En la mañana del cuarto día, el sumo sacerdote vio un inmenso ejército de soldados. Miles de lanzas, hechas con el hierro que Osiris había descubierto, brillaban a la luz del sol. 14 siglos después de la lucha entre sus líderes legendarios, un nuevo enfrentamiento los aguardaba. Los seguidores de Horus se arrojaron a la batalla. La lucha fue corta, sangrienta e intensa, y solo unos pocos fueron apresados. Con voz estertórea el faraón dio la orden: «Díganle a su jefe que no es necesario que nos sigan amenazando. Yo, Or-o-Tit, faraón de sangre pura y descendiente de Osiris, soy el hijo de Dios, y es él quien me ha concedido esta victoria. Abandonaremos esta tierra que no debe de ser de ustedes y por lo tanto nunca lo será. Si llegamos a encontrar alguno de sus hermanos en nuestro camino, no tendremos ninguna piedad y lo mataremos. Vayan y díganle esto a su jefe». El sol se encontraba en el punto donde concluiría la era de León. Con este auspicioso signo partieron hacia Az-Ka-Za, el segundo corazón de Dios. 1440 años habían sucedido desde el hundimiento de la Atlántida. Esa misma mañana Sirio había salido justo antes del amanecer. Este 22º día de julio del año 8352 a.C. se inició una nueva era, con la larga marcha hacia la luz. Fin.